Seguramente en muchas ocasiones has escuchado del Silicon Valley o el Valle del Silicio, donde las innovaciones tecnológicas y los nuevos líderes distópicos nacen. Su nombre viene exactamente del silicio, el material más importante en la construcción de productos electrónicos y básicamente todo el hardware. El silicio es básicamente una entidad omnipresente en toda la tecnología. Está en el dispositivo donde estás leyendo esto, ya sea un smartphone o una computadora, y también en el horno de microondas donde calientas tu comida y el automóvil en el que te transportas. Sus usos son muy variados dentro del mundo tecnológico y esto es porque sus características lo hacen completamente funcional y necesario para que los procesos computacionales que suceden en cualquier sistema que necesite un chip, ya sea sencillo como accionar un rotor o uno complejo que requiere mover miles de instrucciones. Su principal propiedad es ser un semiconductor, es decir, que no conduce electricidad siempre, solo lo hace bajo ciertas condiciones, mientras que bajo otras actúa como un aislante. Estas características pueden ser modificadas mediante un proceso al que se le conoce como dopaje, que no es otra cosa que agregar impurezas al silicio para hacerlo más o menos conductor según se requiera. Gracias a esto es que los chips que conocemos construyen sus transistores de acuerdo a sus necesidades eléctricas. Asimismo, el silicio es uno de los elementos más abundantes en toda la Tierra. Por eso mismo lo hacen mucho más adecuado para esta industria que otros semiconductores como el galio, que por supuesto podría llegar a ser mucho mejor para estas tareas que el silicio. Sin embargo, su costo de extracción, manufactura y producción lo haría inviable para hacerlo un sustituto de otro elemento que es muchísimo más abundante. Proceso de fabricación de un microchip. Típicamente se realizan sobre una oblea de silicio. Sobre estas se depositan capas de materiales semiconductores o aislantes. Los elementos del chip son emparedados de estos materiales con dimensiones micro o nanométricas, entre paréntesis milésimas o millonésimas de milímetro. Para lograr estos patrones, los materiales se protegen de ataques químicos o físicos a través de procesos fotolitográficos, impresión de microfotografías. Todos estos procesos deben realizarse en ambientes limpios, libres de partículas en el aire y con equipos especializados. Un chip puede contener desde algunos elementos hasta millones en un área muy pequeña. En una oblea se fabrican simultáneamente miles de chips, los cuales se cortan y encapsulan en soportes cerámicos o plásticos que le dan su superficie típica. Procesos. Se conocen métodos de fabricación de componentes eléctricos o electrónicos de montaje superficial, del tipo que comprende un cuerpo de material dieléctrico que incluye varios bornes de conexión eléctrica configurados en el borde de dicho cuerpo, cuyos bornes son susceptibles de realizar contacto eléctrico de haciendo con unas correspondientes zonas de contacto o terminales de traza de una placa de circuito impreso y de ser fijado en dicha posición mediante soldadura de ola o de reflujo. Algunos de dichos componentes eléctricos o electrónicos de montaje superficial, tales como potenciómetros, interruptores, conmutadores, selectores o similar, incluyen al menos un contacto móvil, siendo el componente susceptible de adoptar diferentes estados eléctricos en función de la posición de dicho contacto móvil. La técnica de montaje superficial de componentes eléctricos sobre una placa de circuito es bien conocida. Como ejemplos de ellas se pueden citar las patentes EP A 0342873 y EP A 0676833. En ellas se describen componentes eléctricos o electrónicos que disponen de unos contactos que se corresponden con unas zonas de contacto de la placa de circuito impreso al adosarse el componente sobre la placa de circuito impreso en la posición adecuada. Los contactos del componente y de la placa de circuito impreso establecen conexión eléctrica entre sí, pudiéndose fijar en esta posición de manera rápida y económica mediante soldadura de ola o reflujo. Explicación. La presente invención concierne en un primer aspecto a un método de fabricación de componentes eléctricos o electrónicos, en particular de montaje superficial que comprende fabricar una pluralidad de dichos componentes eléctricos
o electrónicos, definiendo en un sustrato dieléctrico en un mismo circuito eléctrico siguiendo un diseño predeterminado y repetido para cada componente eléctrico o electrónico mediante las siguientes etapas en sí conocidas por el documento. Es A 21 50 86 87 6. A. Realizar en dicho sustrato dieléctrico una serie de agujeros definitorios del contorno de al menos parte de unos terminales de dichos componentes eléctricos o electrónicos, siendo dichos terminales susceptibles de montaje superficial realizando contacto de asiento con unas respectivas zonas de contacto de una placa de circuito impreso para recibir un punto de soldadura que los una a las mismas, o alternativamente de un montaje consistente en la introducción de los terminales de unos orificios de la placa de circuito impreso. B. Aplicar un recubrimiento de bandas eléctricamente conductoras y o resistivas de conexión con al menos parte de dichos materiales. C. Consistente en formar por medio de una técnica de superposición en conexión con al menos parte de dichas bandas, como mínimo otro elemento de dicho circuito eléctrico sobre dicho sustrato dieléctrico para cada componente eléctrico o electrónico a fabricar. D. De aplicación de una pasta conductora que permite la soldadura sobre dichos terminales definidos en dicha etapa. La presente invención se caracteriza porque, a diferencia de la propuesta hecha en dicha patente, comprende utilizar como sustrato dieléctrico una banda de material polimétrico flexible, porque cada uno de dichos agujeros define el contorno de al menos parte de varios terminales de como mínimo uno de dichos componentes eléctricos o electrónicos, y porque comprende realizar las etapas descritas según un proceso de avance continuo. Tras la aplicación de correspondientes pastas en las etapas B, C y D, para el ejemplo de realización en la que se utiliza una técnica de serigrafiado, el método comprende realizar como mínimo una etapa de curado de las mismas. Dicha o dichas etapas de curado se llevan a cabo, por ejemplo, mediante un calentamiento de las pastas a curar a altas temperaturas, en general inferiores a 300 grados Celsius, siendo dicho sustrato dieléctrico resistente a dichas altas temperaturas. El método comprende llevar a cabo dicho calentamiento realizando una serie de paradas de dicho proceso de avance en continuo, introduciendo las porciones del sustrato con las pastas a curar en unos hornos. Productos de la industria. Se denomina componente eléctrico a aquel dispositivo que forman parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminar en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectadas entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso para formar el mencionado circuito. De acuerdo con el criterio que se elija, podemos obtener distintas calificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas. Yo les hablaré según su estructura. Pueden ser discretos, los cuales son aquellos que están encapsulados a uno o a otro, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos y transitores, entre otros. O los integrados. Estos conforman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde uno o pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Número 2. Según el material y las bases de la fabricación, semiconductores, entre estos pueden ser denominados como componentes de estado sólido. Estos son los componentes estrella. En casi todos los circuitos electrónicos se obtiene a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio, aunque para determinadas aplicaciones aún se usa el germanio. Cada requisito de seguridad de los aparatos es definido en cuanto a límites y métodos de prueba correspondientes, de forma tal que la presente norma constituye una base unificada y de común entendimiento que permite a los diseñadores, fabricantes, compradores, vendedores, usuarios
y autoridades competentes incorporar, exigir y evaluar la seguridad sobre criterios unificados con resultados certeros y repetitivos. Campo de aplicación. Los requisitos y métodos de prueba de esta norma se aplican a los siguientes aparatos electrónicos de uso doméstico que utilizan para su alimentación tanto la energía eléctrica de las redes públicas como otras fuentes de energía como pilas, baterías o acumuladores, y que se diseñarán para operar hasta 3000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Radioreceptores de una o más bandas de frecuencias comerciales y una o más modalidades de modulación de la portadora, receptores de televisión en blanco y negro, así como de color, monitores de TV, proyectores de video, amplificadores de sonido, reproductores y o grabadoras de sonido e imagen con cinta magnética, tocadiscos manuales y automáticos, cajas acústicas con amplificador integrado, reproductores de disco y cinta magnética grabado digitalmente, controles remotos para cualquiera de los aparatos incluidos en esta norma, amplificadores de señales de antena, hornos de microondas, monitores, fuentes separadas para la alimentación de aparatos y sustitución de pilas y baterías, cualquier combinación de dos o más aparatos antes mencionados, tales como radiogramófonos, consolas y equipos modulares. Otros aparatos, implementos, accesorios y dispositivos electrónicos destinados específicamente al uso doméstico, instrumentos musicales electrónicos, accesorios electrónicos tales como generadores de ritmos, generadores de tonos como equipo individual, sintetizadores musicales y todo lo que se use con instrumentos electrónicos y no electrónicos, videojuegos y aparatos generadores de videojuegos que se acoplan a TV. Esta norma trata exclusivamente de la seguridad de los aparatos electrónicos de uso doméstico y no cubre otras características o especificaciones de funcionamiento de estos aparatos que quedan establecidas en las normas correspondientes a cada producto. Esta norma se aplica hasta donde sea posible a equipos profesionales, científicos e industriales, mientras no exista una norma específica de seguridad para esto. Quedan excluidos del ámbito de esta norma los aparatos electrónicos cuya alimentación requiere de tensiones nominales superiores a 433 volts entre fases para alimentaciones trifásicas, 250 volts en cualquier otro caso, para los cuales debe utilizarse la norma correspondiente a aparatos y componentes científicos e industriales. Los aparatos electrónicos diseñados específicamente para operar a altitudes superiores a los 3000 metros sobre el nivel del mar, para los cuales debe utilizarse la norma correspondiente a los aparatos y componentes para su uso aeronáutico o investigación espacial. Propiedades de los materiales. Las principales empresas fabricantes de componentes electrónicos, la mayoría son multinacionales en las que la fabricación de componentes electrónicos representa tan solo una parte del campo de actuación.